Ministro Lich prometía hablar ahora de esos inconvenientes que se tuvieron en el arranque del año. La oposición ha dicho, bueno, pero ¿por qué, por ejemplo, se demoró tanto un acuerdo entre ANEP y la CND? Dicen hasta 8 meses. Se podía haber previsto esta alternativa, sabiendo que se contaba con plata para hacerlo. Bien, lo primero que me parece que hay que saludar es que la CND esté asociada a esta iniciativa. Esa fue una propuesta que se efectuó para la ley presupuestal, que la CND se asocia a iniciativas de instituciones autónomas de la educación. Es toda una novedad, es un cambio sustantivo. Por distintas razones, todo lo que fue la planificación de toda la operación financiera llevó más tiempo que era deseable, y ese es un problema, pero se puso en marcha la maquinaria. Se puso en marcha por primera vez una iniciativa de esta naturaleza, y no solo con la CND. Al mismo tiempo se estableció en forma novedosa una interacción formal, acuerdos con las intendencias. Normalmente las intendencias de todo el país apoyan al sistema educativo a través de intervenciones que directamente las autoridades de cada centro solicitan a su intendencia. Pero esta vez se inició un programa que fue coordinado primero con las 6 intendencias del suroeste, de una intervención programada, articulada por la OPP, con transferencia de recursos, y eso promete un camino bien interesante para el futuro. Se han explorado otras alternativas. Esta, de las intendencias, me parece bien interesante, y se está desplegando un esfuerzo interinstitucional para poder asumir el desafío que implica renovar, mantener este parque de más de 2.800 edificios que ha conocido una historia compleja. Con todo esto yo quisiera decir 2 o 3 cosas. Una es, acá hay un tema de confianza y un tema de serenidad. Los temas que seguramente abordemos luego de cambios en la educación requieren procesarse en un cierto clima de serenidad. En educación es muy difícil que desde la propia materia educativa pueda asumirse sin serenidad, que se pueda avanzar sin serenidad. No estamos en el mejor clima entonces. Hemos pasado por momentos buenos, y yo no pierdo la esperanza de que se puedan lograr esos contextos que se están buscando desde distintos puntos de vista. La firma de los acuerdos entre los partidos es un elemento mayor. Sí, pero la oposición dice que de aquello que se firmó ninguno de los 4 puntos se ha aplicado. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Quisiera ver que me demuestren qué es lo que no se aplicó. El Poder Ejecutivo envió el proyecto de modificación de lo que tiene que ver con el voto. Ahí está. Pero todavía no salió. Pero se firmó hace cuántas semanas. Estamos hablando de semanas, se está instalando el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que quedó en el Parlamento discutiéndose durante muchísimo tiempo por una diferencia y para contemplar las posiciones de la oposición en cuanto a la integración de su dirección. Se está convocando la primera reunión de trabajo de sus integrantes para esta semana, y va a estar operativo, como nos comprometimos, en el mes de abril. Dicen que el PROMEJUR es recién en septiembre. Pero ¿por qué no nos referimos al conjunto de programas? Entonces estamos hablando del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, estamos hablando de los cambios en lo que es el fortalecimiento de la estructura de conducción del CODICEN. Hablemos de la Universidad Tecnológica, donde sobre el proyecto que habíamos enviado de Instituto Terciario, una comisión multipartidaria está terminando los últimos detalles para que pueda ser considerado en el Pleno de Diputados. Estamos terminando, esto no estaba en los acuerdos, el Instituto Universitario de Educación. Yo creo que la ley está pronta para ser presentada, y está avanzando su construcción dentro de la ANEP en este momento. El tema edilicio, yo había presentado yo mismo en la comisión interpartidaria el detalle de todos los edificios y todas las intervenciones que se van a hacer. Eso fue ampliado, están las fechas y la descripción edificio por edificio, intervención por intervención, y se fue mucho más ambicioso que lo que se pensaba inicialmente. El acuerdo, el quinto punto del acuerdo refería a el fortalecimiento de la enseñanza técnico-tecnológica a través de la Universidad Tecnológica. El presidente, como lo había anunciado acá, está presentando al Parlamento un proyecto de autonomía de la UTU, cuyo objetivo es el fortalecimiento de la enseñanza técnica y tecnológica, y finalmente
El otro punto, que se llamó el fortalecimiento de los centros educativos, contemplaba una gran diversidad de acciones, incluidas la mayoría en la propia agenda del sistema educativo, sobre el cual tenemos que analizar cómo se está avanzando. El ProMejora era un punto dentro del conjunto de acciones. A propósito de las dificultades en materia de edilicia, ministro, ¿se ha logrado efectivamente focalizar, individualizar dónde estuvo el problema? Mire, antes del comienzo de las clases en primaria se hizo un informe público detallando la situación del conjunto. Las dificultades que surgieron con un grupo sindical en Montevideo referían a 5 locales en Montevideo. En el interior hubo problemas en 3 para poder adecuar la marcha de las obras al desarrollo de las clases. Sobre los 5 establecimientos de Montevideo había situaciones diversas sobre que creo que estaban algunas discutibles. En pocos días esa situación se normalizó. Estamos hablando de 2.300 escuelas totales. Sí, pero el presidente habló de problemas de gestión y de errores. Pero claro, pero que eso es inadmisible que una sola escuela demore. La preocupación del presidente tiene que ver con esos casi 3.000 locales que requieren una lógica, una gestión diferente, y sobre todo cuando se larga un programa de esa envergadura, la institución tiene que tener una capacidad mucho mayor. No daba para remover a nadie. Remoción o remoción, eso se va a ver después. Creo que ahora tenemos que sacar adelante el programa. El problema es concretar estas cosas. Yo le decía serenidad. Pero se va a ver después, ¿puede haber algún cambio? No estoy anunciando nada. Quiero decir que en este momento toda la energía está centrada en mostrar que se puede concretar una iniciativa de esta envergadura. Y ministro, ¿se le va a quitar a la ANEP la responsabilidad de la infraestructura? No está considerado eso. Sin duda, la ANEP se tiene que diseñar una forma de trabajar a nivel de infraestructura acorde con los tiempos que corren, con el esfuerzo país que se está haciendo. Es el presupuesto asignado a la educación para infraestructura más grande en muchísimas décadas. Se postergó durante mucho tiempo. También hizo perder capacidad institucional que estaba adaptada a recursos mucho más magros. El inicio de las clases en los liceos fue precedido de un informe detallado igualmente de la situación, y se produjeron problemas en distintas situaciones donde conozco algunas donde realmente el problema era un problema de emergencia, requería una intervención adicional. En otros el problema surgió por el sentimiento de postergación y por la no inclusión en las obras prioritarias de algunos edificios. Eso llevó a espacios de diálogo para determinar la inclusión de nuevos proyectos en las obras de 2012. Pero quiero decirle algo, en los temas edilicios, yo creo que en todo lo que tiene que ver con educación, donde estamos buscando procesar cambios profundos, que van a cambiar la vida de las instituciones y la vida de las personas. Eso genera muchas incertidumbres. No se puede hacer si no se logra un mínimo de confianza, un mínimo de adhesión a la propuesta. En este tema de edilicio, el tema de confianza es clave, porque es inevitable considerar que un programa de esta envergadura, estamos hablando de 2012, hay que seguir en 2013, 2014, esto requiere una gradualidad programada adecuadamente y requiere confiar en esa gradualidad, para lo cual hay que mostrar hechos concretos y se tiene que mostrar que hay un programa que se cumple para poder tener confianza que si a usted le dicen su liceo o su escuela se va a hacer en 2014, se quede tranquilo. ¿Está bien? Ministro, en los minutos finales, en el minuto final, le quería preguntar sobre otro tema que tiene que ver con su cartera. Hoy aparecieron algunos comentarios del flamante fiscal de corte, del doctor Díaz, diciendo que él aspira a sacar al Ministerio Público y Fiscal del Poder Ejecutivo para alejarlo de posibles influencias espurias. No, el Ministerio Público y Fiscal tiene la más absoluta, y debe tener la más absoluta, independencia técnica. El protegerlo y fortalecerlo es un objetivo absolutamente compartido. Creo que la afirmación del fiscal de corte es válido en cualquier contexto. No creo que se haya referido, y no lo hace, a ningún hecho, ningún antecedente. Creo que fue genérico, ¿no? Que es genérico, ¿verdad? Él está hablando también de procedimientos que implican ascensos y traslados por mecanismos de evaluación y concurso, sustituyendo los mecanismos actuales, lo cual es bien interesante.
y al mismo tiempo creo que las afirmaciones más importantes del fiscal de Corte son su firme voluntad de fortalecer el Ministerio Público y de construir una institucionalidad acorde con las responsabilidades que esa institución tiene en el sistema de justicia de nuestro país, que está que es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Hay distintas alternativas, desde la constitución de un ministerio específico, iniciativa que no fue recibida, por decirlo de alguna manera, con entusiasmo de parte de todos los partidos en el Parlamento. Ajá. Hay una propuesta en estudio presentada por un senador de la oposición de creación de una institución con un grado de desconcentración a definir. En todo caso, estos son tiempos en los cuales debemos avanzar en el fortalecimiento de la institucionalidad del Ministerio Público. Me quedan 30 segundos y por tanto le voy a pedir un sí o un no. Cuando el Frente Amplio asume el gobierno, por ejemplo en 2005, una de las aspiraciones o una imaginación que tenía el Frente Amplio era hacer un cambio cultural en este país. Ese sigue siendo un compromiso y un objetivo mayor. No se logró todavía ese cambio cultural. Se construye. En esto no hay magia. Estamos acostumbrados, estamos adquiriendo una cierta cultura de la inmediatez. Los cambios culturales tal vez sean los más difíciles de construir. O sea que un ni, digamos. Un compromiso con esa propuesta, con ese objetivo. Ministro, gracias por acompañarnos esta noche. Amigos, en un ratito, aquí con nosotros, ahí, en la misma silla donde estaba el ministro, va a estar con nosotros el presidente del CIRPA a propósito, bueno, de la noticia más comentada en las últimas 48 horas, esta fuga increíble de 13 menores de la colonia Berro. Pero antes de conversar con Rubén Villaverde, Nicolás Núñez nos va a comentar cómo ha caído esto en el sistema político y también incluso en la propia interna del sindicato. Nico. Sí, Alfredo, antes brevemente y para mencionar también vinculada a la entrevista que hacíamos con Ricardo Ehrlich, en el Parlamento hoy quedó sin votar la nominación del nuevo Instituto de Derechos Humanos. No hubo acuerdo, no había quórum entre los legisladores. La discusión proseguirá el 8 de mayo, pero según lo que me pudieron informar en el día de hoy desde el Palacio Legislativo ya hay una especie de acuerdo. Mirta Ianse va a ser votada por la oposición a cambio de que el Frente Amplio respalde a Maciel. Bien, perfecto. La discusión continúa para mayo. Queríamos hacer mención a este asunto porque también es una información de último momento que se había de alguna manera desarrollado en la tarde de hoy. Con relación a lo que vamos a conversar con Villaverde, bueno, también en el ámbito parlamentario hay, yo diría, no sé si una unanimidad, pero sí una coincidencia en un marco de incertidumbre y preocupación. Tanto el oficialismo como la oposición quiere respuestas certeras sobre qué fue lo que pasó en el hogar Sarandí. Y eso se va a plantear la próxima semana cuando comparezcan las autoridades del CIRPA ante la Comisión de Seguimiento de este instituto. Concretamente se le va a preguntar qué fue lo que pasó para saber si lo que hay ahí es un problema endémico de los funcionarios, no se me habla del sindicato, de los funcionarios, o si, como dice el sindicato, hay alguna otra cuestión por detrás. Claro. Desde el sistema político se apuntan las baterías a la interna del sindicato y también incluso a la propia interna del frente, ¿no? Claro, porque cuando uno conversa con el sindicato se nos dice esto es una operación de la derecha porque justo viene después del día que se entregan las firmas. Y desde la oposición hay algunos que dicen, bueno, esto es un reflejo de lo que está pasando en la dirección del INAU. Esto es, hay personal afín a ciertos gerentes y directores del Partido Comunista que se sienten desplazados por integrantes de la CAP-L más afines a lo que es la dirección del INAU, y esto hay como una especie de demostración de poder. Yo te abro la puerta, te abro la llave, se van los menores y yo soy el que termina decidiendo si esto funciona o no funciona. Desde la oposición, este tema así, en crudo, sobre si hay una pelea interna por temas políticos, va a ser planteado a las autoridades del CIR para la próxima semana. Y en este marco hubo una reunión de delegados nacionales del sindicato, ¿no? Sí, estaba prevista por otros asuntos, era por otros temas. En realidad, obviamente que no se pudo eludir el asunto de esta mañana, y más allá de que estaba la reunión planteada, hubo algún tipo de recriminación entre los distintos delegados nacionales del INAU. La discusión por los temas que quedaron pendientes va a continuar, y lo que sí se espera por parte del sindicato es abrir un paréntesis de espera hasta tanto termine la investigación y poder determinar qué fue lo que pasó. Insisto con que el tema de la investigación va a ser clave, tanto la del Ministerio del Interior como la administrativa, no solo para el mensaje que se dé para afuera, sino también para el interior del organismo.